Muy bien, entonces yo les envío a ustedes la lección, ustedes tienen el material, pero entonces voy a compartir en la pantalla todo el tema entonces que tenemos aquí para que ustedes sigan paso a paso el contenido, puedan por favor escribir, tomar notas a medida que vamos desarrollando y así entonces ustedes van aprendiendo. Lección 2. Condición para salvación y membresía según el modelo del Nuevo Testamento. Es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y cómo es que yo me hago miembro de la iglesia? Esta lección va a responder esas dos preguntas. Hechos capítulo 2, versículo 41 y el 47 responde estas dos preguntas. Entonces, comenzamos leyendo Hechos 2, 41 y el 47. A ver quién nos lee, por favor. Hechos 2:41 Sí. dice así: así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Y 47, alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Muy bien. Entonces, es importante estos dos versículos, porque estos dos versículos registran un hecho histórico, y el hecho histórico es el nacimiento de la primera iglesia. Esta iglesia nace en Jerusalén como resultado de el derramamiento del Espíritu Santo que registra Hechos 2 desde los primeros versículos, y que el apóstol Pedro se pone en pie. Está en un lugar, no sabemos con exactitud, pero muy cerca del templo. Probablemente está en el atrio del templo o cerca. El punto es de que el derramamiento del Espíritu Santo se manifestó a través de algunas cosas visibles, un viento o un ruido como de un viento fuerte, y de repente como lenguas de fuego que se posaron sobre la cabeza de los apóstoles y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y allí registra que se reunieron gran cantidad de judíos procedentes de muchos países. Y el apóstol Pedro se puso en pie y comenzó a predicar. Y cada uno le oía en el idioma natal, en su idioma materno. Y entonces el apóstol Pedro hace una exposición sobre Jesucristo. Y el clímax de ese mensaje que registra Hechos capítulo 2 es cuando él dice, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso está en Hechos 2:36. Y en el versículo 37, Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces allí vemos el resultado de la predicación de ese primer mensaje en Jerusalén. La gente fue tocada y sintieron profunda tristeza por haber crucificado al Mesías. Y preguntaron, ¿qué haremos?
El apóstol Pedro responde en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Entonces dice el versículo que leyó Mario y que todos leímos, el versículo 41, ¿verdad? Que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000, hermano. 3,000 personas. Como 3,000 personas. Entonces noten ustedes allí el bautismo y formar parte de la iglesia están unidos. En el bautismo recibimos el perdón de los pecados, recibimos la salvación, pero al mismo tiempo somos añadidos a la iglesia. En el Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, para que uno sea salvo, uno obedece al evangelio. Y cuando uno obedece al evangelio según el plan de Dios, uno recibe perdón de pecados, recibe el don del Espíritu Santo y recibe la membresía en la familia de Dios. Uno nace dentro de la familia espiritual de Dios en el bautismo. Entonces, la más importante diferencia entre la iglesia de Cristo y el movimiento evangélico. Miren, si este tema no fuese fundamental, no lo estaríamos tocando, pero este es un tema fundamental. Y creo que este tema nos divide en el movimiento evangélico. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que enseña el movimiento evangélico sobre la salvación? ¿Cómo una persona puede ser salva en Cristo? Recuerden que la semana pasada hablamos de 3 cosas que tenemos en común con el movimiento evangélico en general. 3 doctrinas fundamentales que compartimos. Una de esas 3 doctrinas fundamentales que compartimos con el movimiento evangélico es que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Sin embargo, ¿cómo es que uno entra en esta relación con Cristo? ¿Cómo es que uno recibe la salvación en Cristo? Ahí no concordamos. La respuesta comienza con una confesión de fe. Antes que el Señor nos salve y añada a su iglesia, debemos estar totalmente convencidos de algunas verdades que nos enseña la Biblia. Y oigan, aquí voy a enumerar verdades que nos enseña la Biblia que debemos oír y creer antes de recibir la salvación. Y estas verdades son 4 verdades, son comunes. El movimiento evangélico cree estas mismas verdades que nosotros. Primera verdad, nuestros pecados nos han puesto bajo la ira de Dios. Este es un tema muy importante. El pecado y sus consecuencias. El pecado nos aleja de Dios y por lo tanto estamos muertos en delitos y pecados. Este punto, esta verdad, coincidimos con la iglesia, el movimiento evangélico en general. Segundo punto, a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama y no quiere enviarnos al infierno. Esto también coincidimos con el movimiento evangélico en general. El inmenso amor de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tercera verdad. Dios puede salvarnos porque Él castigó a Jesucristo en nuestro lugar. La muerte de Cristo es una muerte vicaria. Es decir, Él ocupa nuestro lugar. A Él se le imputa nuestros pecados. El justo
carga en la cruz con nuestros pecados. El que era sin pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es una verdad fundamental también. Y en cuarto lugar, Jesús fue sepultado y resucitado 3 días después por el poder de Dios. Esta cuarta verdad que debemos creer antes de recibir la salvación en Cristo, coincidimos con el movimiento evangélico. Son verdades fundamentales. Sin embargo, no es suficiente con estar convencidos de que estas cosas son verdaderas. Es decir, no es solo una aceptación mental de estas verdades. No es solamente decir, creo. 3 pasos importantes para la salvación que tenemos en común con el mundo evangélico. Fe en Cristo. Arrepentimiento. Arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Cambio de mente. Reconocer que somos pecadores y que estamos lejos de Dios. Reconocer nuestra condición. Luego, confesión pública de fe. Confesar que Jesucristo es el Señor. Confesar que Jesucristo murió en la cruz, que fue sepultado y que Dios lo resucitó para mi salvación. Son 3 cosas fundamentales, los 3 pasos importantes. Y en esto coincidimos con el movimiento evangélico en general. Pero el movimiento evangélico no practica el bautismo de acuerdo a Hechos 2:38. Con el corazón lleno de fe en la obra salvadora de Cristo en la cruz y el firme compromiso de vivir a la manera de Dios, nosotros creemos que Dios perdona nuestros pecados, nos da su Espíritu Santo y nos añade a la iglesia en el momento en que somos bautizados en la muerte de Cristo y levantados en la semejanza de su resurrección. Tres cosas que recibimos en el bautismo. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 3 cosas de acuerdo a lo que creemos, nuestra fe, en esta doctrina importante? 3 cosas que recibimos en el bautismo. Alguien que por favor, sí, a ver si están concentrados y siguiéndonos en lo que he expuesto. Una de las cosas definitivamente es el perdón de nuestros pecados. Ok, esa es la primera, muy bien. El don del Espíritu Santo. Recibimos el don del Espíritu Santo. El don del Segunda. Espíritu Santo. Y tercera. La salvación, ¿no? La salvación. Bueno, esa es la primera que ya Wilmer mencionó. Al recibir el perdón de pecados implica que recibimos salvación. Eso es automático. Segundo, el don del Espíritu Santo. Y la tercera, falta una. Membresía en la iglesia. Somos añadidos a la iglesia, la membresía. Nacemos dentro de la familia de Dios. No tenemos que entrar a una votación ni solicitar que se nos acepte dentro de la familia de la fe. ¿Alguien quiere comentar algo sobre ese punto? ¿Está claro? Continuamos entonces. El bautismo, en otras palabras, completa nuestra respuesta sobre la salvación por fe. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o los pasos que una persona debe dar para recibir la salvación? Primero, creer. Segundo, arrepentimiento. Tercero, confesión pública de fe. Y ya les dije qué es lo que confesamos en
en esa declaración pública. Y en cuarto lugar, entonces, ¿cuál sería el cuarto paso? Primero, creer. Bautismo, hermano. El bautismo. Primero, creer. Segundo, arrepentimiento. Tercero, confesión de fe. Y cuarto, bautismo. Cuando hablo de confesión de fe, recuerden, es una declaración de que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados, que fue sepultado y que Dios lo resucitó al tercer día. Creo en eso y yo lo confieso y lo declaro. Esa es la declaración de fe. Y una vez que he hecho esa declaración de fe, yo debo ser bautizado. Eso es lo que veo en innumerables pasajes en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es que una persona recibía la salvación? ¿Cómo es que una persona recibe a Cristo en su vida? ¿Cómo es que una persona se hace miembro de la iglesia del Señor? Esos son los pasos para obtener eso. Creer, arrepentirnos, confesar con nuestros labios y ser bautizado. Y esta respuesta es el punto divisorio entre la iglesia de Cristo y las iglesias evangélicas. ¿Somos nosotros, pregunto, somos nosotros en la iglesia de Cristo tan cerrados en este tema que no lo podemos hacer a un lado en beneficio de la unidad más profunda con nuestros amigos evangélicos? Mateo 7, 21 al 23. El Señor Jesús dice allí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos que tener cuidado con lo que creemos y lo que enseñamos. Si usted me pregunta, yo le diría que esas palabras son suficiente motivo para que cualquiera revise su salvación. ¿Por qué dice Jesús que muchos que en esta vida lo reconocen y sirven como Señor serán condenados en el día del juicio? En una palabra, la respuesta es desobediencia. Usando sus propias palabras, diríamos, estos fallaron en hacer la voluntad de Dios, según Jesucristo enseña en Mateo 7, 24 al 27. Teniendo fresco en nuestros oídos este llamado de atención, quiero compartir dos historias del Antiguo Testamento respecto al tema de la desobediencia. La primera historia es de los muros de Jericó. Josué capítulo 6, versículos 1 al 5. Jericó era una ciudad que Josué y el ejército de Israel iban a conquistar. Y Dios da instrucciones de cómo era el plan de batalla. No hubo estrategia militar, no hubo táctica militar, ni siquiera hubo armas. Dios dio unas instrucciones y dijo que los sacerdotes marchen al frente cargando el arca, que vayan los sacerdotes y todos van a ir en silencio dándole la vuelta una vez por día a la ciudad. Una vez cada día, una vez. El séptimo día le van a dar 7 vueltas. Esas eran las instrucciones de Dios para conquistar la ciudad. Ahora pregunto, ¿qué tal si los israelitas hubieran hecho exactamente como Dios les ordenó, pero solo hubieran marchado hasta el día sexto? En el séptimo día no marchan. ¿Aún así se hubieran caído los muros? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque las instrucciones de Dios eran precisas. ¿Verdad? Muy bien, hermano Wilmer Salido. Ok. Entonces, Naamán es la segunda historia
Y el punto que estamos reforzando con este argumento es que, miren, respecto a la salvación, Dios ha sido claro qué tengo que hacer para ser salvo. Si yo omito uno de los pasos que Dios ha dejado con claridad, yo creo que entro en la categoría de desobediencia. Naamán el leproso, Segunda de Reyes 5, versículos 10 y 14. Recuerdan, este general sirio, muy condecorado, muy valiente, muy respetado, pero tenía lepra. A él, una sirvienta de él le dijo que en Israel había un siervo de Dios que podía sanarlo. Fue. Y antes que se bajara del carruaje, Elías mandó a decir: ve al Jordán y lávate 7 veces. Zambúllete, sumérgete 7 veces. No le gustó a Naamán y él dijo: oh, en mi tierra hay mejores ríos que este río Jordán. Porque dicen inclusive que cuando él llegó en esa época del año, el río se desbordaba y estaba sucio. Y entonces volvió la misma sierva y los sirvientes y lo convencieron y le dijo: mire, señor, si el hombre de Dios le mandara a usted a hacer algo difícil, lo haría. ¿Cuánto más si le está mandando a hacer algo fácil? ¿Qué tan difícil es entrar al río Jordán y sumergirte 7 veces? Y si Naamán se hubiera zambullido solo 6 veces, ¿lo habría sanado Dios? Es un error enseñar que el bautismo es para pertenecer a la iglesia, pero no es para salvación. Este es un tema que nosotros establecemos aquí entonces. En el Nuevo Testamento el bautismo forma parte de los pasos para la salvación. Según Lucas, en Hechos 2:47, el Señor estaba salvando a la gente y los añadidos a la iglesia al mismo tiempo. Los añadía a la iglesia en el bautismo. Comentarios. Quisiera una retroalimentación de parte de ustedes, hermanos, para escuchar, a ver si no se me han dormido, si están atentos a nuestro estudio bíblico. Por favor. Comentarios. Bueno, yo solo es como una duda, pues, porque en realidad nunca había escuchado una iglesia, sea evangélica o cuadrangular, mencionar que el bautismo era para pertenecer a una congregación o a un grupo. Siempre había escuchado y aún así lo escucho y lo mantengo, que es para la salvación. Lo que sí había escuchado, perdón, hermano, es que en realidad sí, los niños acá me están entreteniendo. Pero, o sea, la parte es esa, ¿no? De que no había escuchado esa parte de que el bautismo era como para pertenecer a una iglesia. Es un comentario nada más, me vino a la cabeza, Claro. quería hacerte esa pregunta, que cuál Gracias. era la iglesia que hacen eso. Ok, ahora voy a responder. ¿Alguien más quiere comentar sobre lo que estoy exponiendo, por favor, para que no nos durmamos y sea una clase? Esta es una clase, hermanos. Usted haga sus preguntas o comentarios. Hermano, solamente un comentario en cuanto a esto del bautismo, como el hermano Mario está comentando también. Lo que pasa, hermano, es que solamente te enseña de que con la oración puedes estar ya seguro de que eres salvo, y después luego ellos te dan una enseñanza y la persona puede aceptar a Cristo y se puede bautizar hasta meses después, y cuidado que hasta un año después se bautiza la persona y creen que es salva. Muy bien. Gracias. No sé Kenny. si me entienden Sí, lo exacto, que sí. quiero decir, porque sí Correcto. lo he visto, esto sí he visto, esta práctica de que la persona acepta al Señor, se arrepiente, pero
Luego pasan hasta meses y la persona todavía no es bautizada y luego ya estás preparado para el bautismo, le explican Ok, y lo bautizan. Entonces, ok, entonces estás respondiendo porque tu respuesta o tus palabras, tu comentario, Kenny, van en relación también a la pregunta o el comentario que hizo Mario. Mario dijo, yo hasta ahora no sabía que en las iglesias, yo pensaba que las iglesias evangélicas bautizaban también para salvación y no para ser miembro de la iglesia. Entonces, Kenny responde que él ha visto, ha escuchado que en las iglesias evangélicas, cuando alguien quiere aceptar al Señor como su Salvador personal, hace una oración de fe y luego, X tiempo después, se bautiza. Entonces, ¿para qué se bautiza? Aquí es donde entra el tema que es muy delicado, escuchen bien, muy delicado, porque hay como una confusión. Porque cuando están en una reunión de la iglesia, en una iglesia evangélica X, y hay alguien allí que ha sido tocada por la palabra de Dios y pasa al frente, entonces el pastor le dice, ¿acepta usted? Y la persona dice, sí, acepto. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco que moriste por mí en la cruz y que me ofreces salvación. Y en este momento te entrego mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Después de hacer esa oración de fe, la persona ha aceptado a Cristo y usted le pregunta, ¿usted rindió su vida a Cristo? Dicen sí. ¿Es usted salvo? Si usted acepta a Cristo haciendo una oración de fe y esa declaración allí públicamente, es usted salvo, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿para qué se bautiza después? ¿Alguien más que quiere comentar? Estamos hablando sobre el bautismo es esencial para la salvación y este es uno de los temas que nos diferencia del movimiento evangélico en general. No tenemos la verdad absoluta, escuchen bien, nosotros no creemos que la iglesia de Cristo es la única que se va a salvar porque somos los mejores y los perfectos. La salvación y el juicio final le compete a Dios, no a nosotros. Pero nosotros tenemos que estar muy claritos y saber cuál es la doctrina que enseña Dios. Entonces, en la clase pasada hablamos de ecumenismo. Hablamos de un intento de querer unificar, pero ¿en qué nos vamos a unir? Este tema de la salvación es fundamental. Es fundamental. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios? Por favor, agradecería mucho sus comentarios o preguntas Bueno, para enriquecer esta clase. sí, bueno, relacionado con el tema, hermano, sí, también a mí me ha tocado muchas veces, varias veces he conversado con personas y ellos dicen que ya pertenecen a un grupo evangélico, pero cuando uno llega al tema del bautismo, dicen que aún no se han bautizado. Entonces, en la Biblia encontramos que personas que hicieron todos estos pasos y inmediatamente, hermanos, fueron bautizados. Entonces, hay bases en la Biblia donde el bautismo es muy importante en este tema. Así es. Gracias, Beto. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Por favor, hermanos, no se queden en silencio. Muy bien, mientras algunos organizan sus ideas, continuamos con nuestra clase. Origen de la doctrina sobre la salvación de los grupos evangélicos. Este punto es muy importante y presten atención, por favor. Origen de la doctrina sobre la salvación de los grupos evangélicos. Ulrico Zwingli, quien fue un líder de la Reforma Protestante, llegó a la conclusión de que cada maestro de la Biblia antes de él
había estado en error respecto al bautismo como condición para la salvación. Recuerden este nombre, Ulrico Zwingli. Dice él que todos los que enseñaban que el bautismo era para salvación esencial estaban equivocados. Y aquí hay una cita de lo que él escribió. En este asunto del bautismo, yo puedo concluir que todos los doctores han estado en error desde el tiempo de los apóstoles, porque todos los doctores han dado poder al agua, el cual no tiene, y los santos apóstoles no enseñaron. Noten esta es una cita de este señor Ulrico Zwingli. Y básicamente él dice que el bautismo, si enseñamos que el bautismo es para salvación, estamos dándole poder al agua. Nosotros no le damos poder al agua. Es más, nosotros no hacemos énfasis en el lugar en que bautizamos. Nosotros decimos que puede ser en cualquier lugar donde haya suficiente agua. No estamos diciendo que tiene que ser en un río o que tiene que ser en el mar. Lo único que decimos es que tiene que haber agua suficiente para que la persona sea sumergida en manera de sepultura, de acuerdo a Romanos capítulo 6, que enseña que el bautismo es una representación de la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Nosotros no decimos ni le otorgamos ningún poder al agua. Tampoco la persona que bautiza. El bautizador es cualquier persona, cualquier cristiano. Es la fe que yo tengo en el sacrificio de Cristo y en la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. No es en el agua. Zwingli enseñó dos cosas sobre el bautismo. El bautismo es un anuncio público para beneficio de la iglesia. Miren este argumento de él. El bautismo es una manifestación de que yo ya me salvé. No es que para salvación, sino de que es un acto o demostración de que soy salvo. Ese es un argumento del señor Ulrico Zwingli. Y el segundo argumento de él, el bautismo es una señal de que uno pertenece a la comunidad de salvados por Dios. Y básicamente este es un concepto muy generalizado en las iglesias bautistas. El bautismo es para pertenecer a la iglesia. Rociamiento de agua e inmersión. Es otro tema de debate. Ulrico Zwingli murió poco tiempo después de que propusiera un nuevo significado para el bautismo, pero su punto de vista fue llevado a la práctica por otro influyente reformador. Su nombre, Juan Calvino. Esta nueva doctrina llegó a formar parte del sistema de fe conocido como teología reformada. Ese sistema doctrinal fue adoptado por la mayoría de las iglesias evangélicas, que enseñan el bautismo es, uno, demostración de que ya tú te salvaste cuando hiciste esa confesión de fe, antes de bautizarte. Y dos, es para ser miembro de la iglesia, el bautismo. Nosotros decimos que con el bautismo yo recibo la salvación, yo recibo el don del Espíritu Santo y yo soy miembro añadido a la iglesia. Bautismo y salvación, una conexión clara. Aquí tenemos Hechos 2:38, Hechos 22:16, Mateo 28:19 y 20, Marcos 16:15, 16, Romanos 6:3 y 4, Gálatas 3:26 y 27, Colosenses 2:11 al 13, Primera de Pedro 3:21.
¿Qué hay sobre la fe? No dice la Biblia que somos salvos por fe solamente. Es una pregunta interesante y es un argumento de nuestros amigos que tienen la posición que estamos debatiendo. ¿Qué hay sobre la fe? No dice la Biblia que somos salvos por fe solamente. Este es el argumento número uno de los que no creen que el bautismo es esencial para la salvación. Positivamente, la Biblia dice que somos salvos por fe. Pablo lo dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Quienes tienen esta creencia han sido enseñados que la fe es convicción o creencia. Por consiguiente, tener fe en Jesús significa estar convencido en tu mente que Jesús es el crucificado y resucitado Salvador. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, en la Biblia, no obstante, la fe es más que una convicción intelectual de las verdades bíblicas. En la Biblia, fe es la palabra que resume convicción y acción. Santiago 2:17. Lean conmigo Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice, Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La fe no es solamente aceptación mental de hechos o de verdades espirituales. La fe, al mismo tiempo, es una demostración. Si yo creo, si yo acepto y mentalmente he procesado y reconozco en mi mente que eso es verdad, lo que dice Dios, debo demostrarlo. Y ese es el punto de Santiago. Y recuerden, no somos salvos por obras. El bautismo no es una obra de salvación. Escuchen bien esto. El bautismo no es una obra de salvación, es un acto de obediencia a la fe. ¿Cómo voy a demostrar mi fe? Es por medio de la obediencia. Romanos 16:26. Tenemos ese texto bíblico. ¿Están dormidos o están despiertos? Despiertos, despiertos. Gracias, hermano. Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El evangelio que consiste en la muerte de Cristo en la cruz por mis pecados, en la sepultura de Cristo y en la resurrección, es un asunto que yo debo obedecer. ¿Cómo obedezco? Creo, me arrepiento, confieso con mis labios y soy bautizado como un acto de fe en la obra de Cristo, no para ganar mi salvación. Jamás, nunca creemos que la salvación se gana. Nunca podríamos hacer méritos suficientes para la salvación. Es por gracia.
pero es algo que yo debo demostrar, mi obediencia. La fe verdadera no existe sin la obediencia. Hebreos 3, 18 y 19. Lean conmigo, por favor. Y este es un estudio bíblico y estamos citando las escrituras. Abre tu Biblia, toma notas. Esto es importante. Hebreos 3, 18 y 19. Vamos a leer. Y a Si alguien lo quienes, tiene y puede leer, por favor. Gracias. y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Miren, incredulidad y desobediencia. Entonces, la fe se demuestra, hermanos. Y luego, Hebreos 11:30. Ahí también usted mismo, hermano, por favor, léanos. Hebreos Por 11:30. la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, nosotros creemos que la fe no es simplemente una aceptación mental o teórica de hechos y de verdades espirituales, sino que es una demostración. Va ligado, hermanos. Inmersión es el bautismo correcto. Hechos 8:35 al 39 habla de el ejemplo de conversión de el etíope, tesorero de la reina de Candace. Él era prosélito, él había sido convertido a la fe judía, venía de adorar a Dios en Jerusalén y venía de regreso hacia su país y venía leyendo el rollo del profeta Isaías. El Espíritu Santo le habló a este predicador Felipe que se parara junto al camino mientras pasaba este hombre montado en su carruaje. Y cuando pasó, Felipe le preguntó, ¿pero usted entiende lo que lee? Y el etíope le respondió, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y le rogó que se subiera y que le explicara. Felipe le explicó lo que iba leyendo y precisamente iba leyendo Isaías 53, que habla de los sufrimientos del siervo de Dios en la cruz. Y mientras iban en el camino, Felipe le habló de Jesucristo. Y dice que llegaron a cierta agua. Y el etíope preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, el bautismo tiene que ser por inmersión, hermanos, en cualquier lugar donde haya suficiente agua. No es el agua el que tiene poder. No hay ningún poder ni para nada en el agua. El agua es un símbolo y es una representación. El bautismo es una representación de la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Romanos capítulo 6 lo expresa claramente en los primeros versículos. Romanos 6 del 1 en adelante. Pablo habla de que el bautismo es una representación. Es a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo es un acto simbólico en el que yo me uno por la fe a Cristo Jesús. ¿Qué pasará con aquellos que han sido bautizados de manera diferente? Hay gente sincera en su obediencia a lo que les enseñan que es el plan de salvación. Cuando alguien llega a nuestra iglesia y le presento el evangelio, y si esa persona cree que ha sido salvada conforme al evangelio, esa persona yo no tengo que obligarla a que se bautice solo para satisfacerme a mí. De algo que sí tengo que hacer bien claro, tengo que explicarle que este es un asunto fundamental para su salvación. Estoy contento con saber que no me compete el juicio. El juicio es de Dios, no es mío. Nadie tiene
poder ni autoridad para decir quién es salvo y quién no es, y quién no lo es. Nuestra única responsabilidad es enseñar correctamente el evangelio y el plan de salvación. Yo predico lo que es mi comprensión honesta de la palabra de Dios. Muy bien, comentarios. Hola, hermano, disculpe, tuve ahí bueno, todavía está sonando la alarma. Sí. Falsa alarma. Una pregunta, hermano. Sobre lo último que tocó el tema, estoy clarísimo. No nos compete a nosotros juzgar. No nos... eh, eh, pero, por ejemplo, no sé, una iglesia evangélica X. Tal vez, yo no las conozco todas. Es más, ninguna creo yo. Pero, por ejemplo, una iglesia evangélica X que conocemos, o los que conocen, o los que estamos al frente de la iglesia conocen, de que su forma, cómo ejercen el bautismo, no es la adecuada, ahí sí podemos exigir, pues, si esa persona se va a la iglesia, quiere congregarse con la iglesia de Cristo, a que se bautice como debe de ser. ¿Me entiende mi pregunta? Sí, le entiendo. Y la respuesta es esta. Primeramente, es nuestra obligación enseñar cuál es el plan de salvación que creemos nosotros. Compartimos esto y le preguntamos, ¿usted obedeció con este propósito así como enseñan Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted se le enseñó y es tu convicción de que al obedecer al evangelio lo hiciste con este propósito cuando te bautizaste. Aquí vamos a depender de la honestidad de la persona. Si la persona dice, sí, yo hice así, ¿qué tengo que hacer yo? Aunque yo creo, porque lo sabemos, escuche bien, sabemos cuáles son las posturas o cuál es la posición doctrinal del movimiento cristiano en general, evangélico, respecto a el bautismo. El bautismo es algo que hacen posteriormente. Después de haber hecho una declaración pública de fe, ya tú en esa oración pública que has repetido con el pastor, tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Es lo que se enseña. Nosotros no practicamos ese tipo de plan de salvación. Ahora, si después de explicar qué enseña la Biblia sobre qué debe hacer para ser salvo, la persona dice, yo soy salvo porque obedecí así, a ese evangelio. Yo no tengo por qué decirle a usted para pertenecer a la iglesia tiene que bautizarse. Si la persona en su conciencia dice, yo soy salvo porque me obedecí así al evangelio. El asunto es que la salvación es algo individual y personal. Y nadie más que la misma persona tiene que estar interesada en asegurarse que es salva. Y si la persona dice que fue bautizada como así, como lo explicamos, nosotros no tenemos por qué ponerle condición para ser miembro de la iglesia. Tiene que bautizarse otra vez en la iglesia de Cristo. Eso sí, nosotros tenemos que explicar qué enseñamos sobre la salvación. Cómo una persona recibe la salvación. Esto es lo que enseñamos. Esto es lo que creemos. Y si usted es miembro de la iglesia, usted tiene que predicar esto. Porque esto es lo que creemos. Y este es un asunto fundamental, hermanos. El tema de la salvación es fundamental. Aquí nosotros habrá otros temas, como ya hemos hablado del tema de los instrumentos musicales en el culto. Y que llegaremos a tocar ese tema aquí en una próxima clase.
Pero el tema de los instrumentos musicales no es fundamental para la salvación. Quizás algunos miembros de la Iglesia de Cristo digan que sí, pero yo no creo eso. Pero este tema, ¿cómo soy salvo? ¿Cómo puedo recibir la salvación? Hermanos, este tema es fundamental. Y aquí no hay vuelta de hoja, ni hay otros temas, ni hay otra explicación. Solo Esto es lo que una nosotros queremos y esto es fundamental para la salvación. quería hacerte una consulta. Sí, adelante. No sé si más adelante tendrá que ver tendrás el tema este, pero quería aprovechar en cuanto a la restauración ya del bautizado y pues yo realmente siempre he estado convencido de que la salvación siempre se pierde y las personas, pues como dice la escritura, la que acabamos de leer, que Jesús no lo conoció porque simplemente no obedeció, esas personas que son bautizados y se van, ¿cómo trabajaría entonces, cómo se trabajaría en la iglesia tradicional la restauración del corazón de esa persona? Sí, voy a responder la pregunta de Mario. ¿Me están escuchando? Perdí la Sí, conexión un hermano. ratito. Sí, perdiste. Ok. Miren, hermanos, definitivamente que una persona que ha obedecido al evangelio correctamente, pero que por descuido, por rebeldía, se ha apartado del camino de Dios y está fuera, y de repente, X tiempo después, es tocada esa persona y viene contrita y humillada y dice, hermanos, yo quiero restaurarme al camino de Dios. Definitivamente que no tiene que ser vuelta a bautizar, porque no, aquí entramos a un punto que es muy importante y es doctrina teológica fundamental, hermanos. El Espíritu Santo no está entrando y saliendo de una persona a pesar de que nosotros andemos en pecado. El Espíritu Santo no está entrando y saliendo. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo que entra a morar en nosotros como el sello de Dios. Y Él no está entrando y saliendo. Nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, afligimos al Espíritu Santo, nosotros entristecemos y apagamos al Espíritu Santo, pero Él no está entrando y saliendo de nuestras vidas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el día que el Espíritu Santo nos abandone, no existe la posibilidad de salvación. Cero. No hay manera eso. Entonces, si esta persona regresa contrita y humillada, los pasos son claros. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice Primera de Juan 2, 1 y 2. Entonces ahí vemos claramente qué tiene que hacer la persona para ser restaurada. Tiene que confesar por nombre propio sus pecados. Confesarlos a Dios, porque es contra Él con quien pecamos primeramente. También pecamos contra nuestros hermanos y por lo tanto tengo que pasar al frente en la iglesia y expresarme públicamente con arrepentimiento y con humildad. No tengo que dar una lista detallada de lo que he hecho, sino que simplemente tengo que decir, hermanos, he andado en camino de pecado. He confesado a Dios mis pecados y yo quiero ser restaurado a la comunión. Entonces la iglesia ora y esta persona entra en un proceso de restauración. Quiero decir algo que también es bíblico, hermanos. Solo Dios restaura. Ningún ser humano
va a decir, yo te voy a ayudar en tu restauración. Somos instrumentos de Dios, pero el que restaura es Dios. Es una obra de Dios en la vida de la persona. No tiene que volverse a bautizar, ¿ok? Pero luego podemos seguir hablando de este tema. Hermano, un comentario. Es que yo escuché a dos personas hablando, una iglesia y otra de otra. Entonces, ellos disputaban como que, sabe que en los evangelios nos enseña la palabra que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la otra persona, como en Hechos 2:37 y 38 nos dice que se han bautizado en nombre de Cristo. Entonces estas personas estaban disputaban del bautismo, que uno era el correcto y el otro era incorrecto. O sea, cada quien defendía su parte. Ese es un buen punto y quiero hacer referencia a eso ahora mismo, porque esto es doctrina también. Miren, hay una iglesia evangélica que se llama Iglesia Doctrinal. Es una iglesia que no pertenece al concilio de las asambleas de Dios, no pertenece al concilio de las iglesias cuadrangulares. Ella es una iglesia evangélica. Ellos son muy conservadores. Se llama Iglesia Doctrinal o también es conocida como Iglesia Solo Jesús. La teología de ellos es a la inversa de lo que son los testigos de Jehová. Ustedes se acuerdan que Jehová es Dios en la iglesia Testigos de Jehová y que Jesús es un Dios. Bueno, esta iglesia enseña que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces en la fórmula para bautizar, cuando van a bautizar a alguien, dice en el nombre de Jesús. No pronuncian yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28 del 18 al 20. Ellos, en cambio, tomándose como referencia ese texto bíblico y otros ahí en Hechos, donde dice bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ellos a la hora de sumergir a la persona en el agua, pronuncian en el nombre de Jesús. Y dicen que la fórmula te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es incorrecta. Y ellos argumentan y le dicen, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Es Jesús, dicen ellos. Entonces han elaborado una doctrina sobre este tema. Nuestra respuesta es, escuchen esto, nosotros usamos la fórmula de Mateo 28, 18 al 20 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Jesús el que la pronuncia y el que dice bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el punto aquí de Hechos capítulo 2, en el nombre de Jesús, lo que indica es la autoridad. ¿Con qué autoridad nosotros bautizamos a las personas hoy en día? ¿Quién nos ha dado esa autoridad para bautizar? La autoridad que Dios le da. La autoridad que Jesucristo nos da cuando manda y da la gran comisión, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Hagan discípulos y bautícenlos. Allí Cristo está dando la gran comisión y nos está dando autoridad. Por eso algunas veces este servidor, cuando yo bautizo a alguien, en el momento de bautizar, yo le digo, te bautizo con la autoridad que Cristo me da. Porque yo estoy bautizando según la autoridad que Cristo da. No por un mandato de la iglesia de Cristo, ni por mi líder aquí en la tierra, no. Es la autoridad que Cristo da. Entonces, para nosotros, la fórmula en el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad
con que bautizamos es porque Cristo es el Señor y Él nos manda a hacerlo. Ese es nuestro argumento. Y es que miren ahí en Hechos capítulo 4, si quieren, les doy más argumentos a esta respuesta de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o bautismo solo en el nombre de Jesús. Miren aquí en Hechos 4, Pedro y Juan fueron llevados ante las autoridades judías que se oponían, y entonces dice allí 7. en el 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ustedes notan ahí que indistintivamente se emplea nombre sinónimo de autoridad aquí en este texto. ¿Con qué nombre? ¿O en qué autoridad o con qué potestad? Y entonces ahí la respuesta de ellos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces noten aquí, yo te bautizo en el nombre de Jesús, no significa que la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no se debe usar o que está mal usada al momento de bautizar. Yo te bautizo en el nombre de Jesús porque es así, es correcto. Es la autoridad que Cristo nos da. Solo con su autoridad es que bautizamos. Nosotros no bautizamos porque se nos ocurrió o porque es algo que mandó la iglesia a hacer. Es Cristo la autoridad. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿algún otro comentario o pregunta, por favor? Muy bien, a los más jóvenes yo quiero hacer un repaso. Por favor, Aldair y Santos. Por favor, Aldair y Santos. Quiero que me hagan una pregunta, Aldair y Santos, sobre el tema. Y si no tienen una pregunta, quiero que por favor me hagan un brevísimo resumen de lo que han aprendido. También tú, hijo. Muy bien, empezamos con Santos, por favor. A ver, Santos. Bueno, el plan de salvación que la doctrina que está enseñando ahorita, creo que es algo que deberíamos tener todos claro, pero tampoco lo tenemos totalmente claro, incluyéndome a mí, porque, o sea, por lo menos cuando fuimos a Herrera, que fuimos a predicar, fue algo que tuvimos que repasar entre los que fuimos y entre todos, porque es algo que, o sea, no debería olvidarse, pero se olvida. Entonces le doy las gracias a usted porque nos está enseñando más sobre esto. Y también, o sea, recordar los pasos que tenemos que seguir para poder ser salvos y poder traer personas y llevarlas por la doctrina que consideramos correcta. Ok. Muy bien, gracias, Santos. A ver, Aldair. Acá Alda. se salió. Se salió. ¿Se salió Aldair? Sí. Ok. Muy bien, entonces, hermanos, Daniel, haga un comentario, pues. Que iba a preguntar sobre, en una parte de la lección que leímos, habló sobre Juan Calvino. Entonces, el movimiento de él fue el calvinismo, ¿no? Sí, así se conoce. Sí.
Y entonces los evangélicos modernos son basados en el calvinismo o en la reforma protestante. ¿En cuál? Hay otros líderes. Básicamente, miren, las iglesias bautistas básicamente enseñan mucho calvinismo. Y una de las doctrinas, miren, que es fundamental también aquí, y dentro del mundo de la iglesia bautista y las iglesias de Cristo, compartimos casi todo, inclusive, fíjense, cuando el que está predicando en cualquier iglesia bautista, pasa casi dentro, igual que en las iglesias de Cristo, son personas que tienen formación y dominan la técnica de presentar un tema, una clase. Las exposiciones de la palabra que hacen en las iglesias bautistas son verdaderas lecciones y sermones versus el movimiento evangélico pentecostal. Por ejemplo, usted oye a un pastor y se la pasa más repitiendo eslogans y frases y no hay carne, no hay substancia, no hay una exposición propiamente. Es algo que en cambio en las iglesias bautistas, pero el punto con las iglesias bautistas es la salvación se pierde. En la iglesia de Cristo creemos que la salvación se pierde. En las iglesias bautistas dicen que no, que una vez salvo, siempre salvo. Y este es un tema fundamental también. Usted, si es de los salvos, usted no se puede perder. Entonces, uno habla del argumento ahí de la voluntad propia. En las iglesias bautistas enseñan de que, bueno, ¿de dónde sale eso de voluntad propia? Porque no existe tal cosa. Bueno, en la Biblia no habla de el libre albedrío o voluntad propia, pero está allí en toda la Biblia. Dios nos da esa facultad de elegir, de tomar nuestra decisión de obedecer o no obedecer. Gonzalo, Ok. Muy bien. ¿Ibas a decir algo, Mario? es que precisamente la parte esa que dices, yo estaba debatiendo con mi esposa hoy en la mañana, antes de la reunión, de la salvación, y le decía, yo en lo personal sí, siempre tengo esa duda de que si se pierde o no se pierde, y hay una escritura que me pone siempre, me da esa duda, pues es cuando, no sé cuál es, no sé específicamente cuál es, pero es cuando hay un hombre que comete adulterio, creo que es con una suegra o con alguien, y Pablo le dice, déjenselo ya a Satanás para que él pierda su cuerpo, pero que su alma o su espíritu sea salvo. Ajá. Esa escritura en especial a mí me pone como a pensar bastante, porque es como, bueno, pecó, pero deja que su cuerpo se pierda para que su alma, para que su espíritu, no sé, no recuerdo específicamente qué dice, la quería buscar, pero soy malo para eso. Eso es en 1 Corintios capítulo 5. Bueno, Ese caso. ¿a qué se refiere él ahí con que, bueno, deja perder su cuerpo, que su cuerpo se pierda y... Sí, ahí la explicación es que este pecado de inmoralidad dentro de la iglesia en Corinto, que tenían que cortar de comunión a esa persona a fin de que al estar lejos de la comunión con la iglesia, esa persona experimentara lo que es estar fuera de ese contacto y se arrepintiera y que tomara la decisión de dejar el pecado y la inmoralidad para salvarse. Porque en la segunda carta a los Corintios que tenemos, el apóstol hace referencia a ese caso, porque dicen que esa amonestación pública surtió efecto de que la persona se arrepintió y estaba triste. Entonces Pablo escribe en la segunda carta que esa persona tiene que ser restaurada y ser confirmado el amor cristiano para con él, para que no se desanime. Entonces, ese es el objetivo.
Nosotros creemos que la salvación definitivamente es condicionada a que usted y yo nos mantengamos fieles al Señor, y si nosotros descuidamos nuestra salvación, podemos caer de la gracia. Este es un caso, un tema que da para más, y bueno, espero que continuemos estudiando y poco a poco profundizando más sobre ese tema. Pero con respecto al tema de la salvación, del bautismo, hemos terminado esta lección. El próximo domingo, si Dios lo permite, continuamos con la lección número 3. Seguiremos.